¿Qué tal mis foquitas del anime? Me siento muy contento porque por fin tenemos un nuevo capítulo de Watashi no Shawase Nakekon. Claro, estamos hablando del formato manga. El anime ya superó este formato por mucho, pero servirá para complementar ciertas cosas que el anime se salta o no explica de manera correcta. Si no has visto las demás partes de este maravilloso manga, te dejaré aquí arriba un enlace a una lista de reproducción, donde podrás encontrar las demás partes. Esta vez nos encontramos con Godo junto al nuevo líder de los Tatsuichi, discutiendo lo que parece ser una situación desesperada. Justo en ese momento reciben la visita del General Okaito. Tanto Godo como Tatsuichi lo reciben. Él está ahí para seguir discutiendo el tema que está en emergencia. El hecho de que Kiyoka no se encuentre en servicio complica muchísimo las cosas. ¿Cuál es la emergencia?, te estarás preguntando. Bueno, parece ser que algunas personas de un pueblo han avistado criaturas extrañas. Es muy probable que estas sean almas en pena relacionadas al incidente de Lord Okutsuki. Es por eso que el pelotón de Kiyoka debería encargarse de estos, antes de que puedan salirse de control y lastimar a la población. Pero como sabemos, Kiyoka no se encuentra, al menos no en su mejor estado. Por eso Godo estará al mando de esta misión. Tatsuichi estará a su lado como apoyo en caso de que las cosas no salgan tan bien. Es una misión de suma importancia que debe tratarse con cuidado. Lo bueno es que estos dos chicos están muy bien preparados. Todo el escuadrón se está alistando para la larga noche que les espera. A pesar de lo importante de la misión, no quieren darle aviso a Kiyoka, pues él no ha descansado en varias semanas. No sería correcto pedirle volver en su único día libre, por lo que Godo hará todo lo posible para encargarse por su propia cuenta. Él quiere estar a la altura de lo que su jefe esperaría de él. Tatsuichi por otra parte está más relajado de lo normal, quizás demasiado. Él siente que no tiene sentido ponerse serio, ya que no es bueno en combate en primer lugar. Esta no es su área de trabajo, él no pertenece al combate, pero Godo lo reprende, ya que como miembro de la familia Tatsuichi debería tomarse estas cosas en serio. Aún así, poco logra, pues la forma de ser del nuevo Tatsuichi es así, y no la podrá cambiar. Ya todo está preparado, nadie sabe lo que pasará en esta misión, pero sus corazones están decididos a cumplirla. Por otra parte, volvemos a ver a Papi Kiyoka, pero él no está bien. ¿Cómo podría estarlo? Está derrotado, sin ánimos, pues lo ha perdido todo. Él le cuenta a su hermana que perdió a Miyo. Ella está realmente sorprendida de que Kiyoka haya perdido. La herida de su hombro es bastante profunda, habiendo perdido suficiente sangre para manchar completamente su kimono. Por fortuna, la hermana de Kiyoka puede sanar heridas con su habilidad especial, pero ella sigue sin creer que su hermano haya perdido de esa forma, pues siempre ha escuchado los rumores de su absurda fuerza. ¿Dónde quedó esa fuerza cuando más la necesitaba? Ella ha sanado todas las heridas de Kiyoka, estando aliviada que solo fue una herida normal, porque su habilidad es inútil ante el veneno y las enfermedades. Se puede notar la clara preocupación en las expresiones de Hazuki. Ella quiere saber qué pasará ahora, pidiéndole incluso que vaya por Miyo, pero Kiyoka no puede hacerlo. Hazuki se molesta, porque no puede ir por la persona que ama. Kiyoka perdió el duelo, la batalla, el derecho de ver a Miyo. Ya no puede hacer nada más. Aunque los Usuba hayan jugado sucio, era un duelo que decidieron dos caballeros, por lo que su derrota es válida. Kiyoka fue débil, no pudo ver a través de la ilusión de los Usuba. Aparte, quiere esconderse ante la excusa de que Miyo estará mejor allá, pues ellos tienen la barrera que protegerá a Miyo de las pesadillas, para que por fin pueda ser libre de todos los males. Ella estará bien allá, es lo que Kiyoka quiere creer, es lo que su mente trata de decirle para esconder la vergüenza de la derrota. Hazuki lo golpea para sacarle todas esas ideas estúpidas de la cabeza, preguntándole si el duelo es más importante que Miyo, ¿o qué? ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál era la opinión de Miyo en primer lugar sobre todo este asunto? Kiyoka solo recuerda el silencio de Miyo, cómo se cayó para no decir nada. Hazuki vuelve a golpearlo, pues está diciendo puras tonterías. El hecho de haber regresado sin Miyo, y peor aún, sin la motivación de recuperarla, lo reprueba completamente como prometido. Aún así, Kiyoka sigue insistiendo que fue Miyo la que dudó. Puso en duda lo que quería hacer, pero Hazuki lo vuelve a golpear. Ay, pobre Kiyoka, me lo están golpeando, pero se lo merece, pues Kiyoka ni siquiera fue capaz de pensar cómo estaría la mente de Miyo. Ella recibió muchas noticias sorprendentes
una tras otra. Ni siquiera tuvo tiempo para procesarla. Su mente debía estar destrozada, sentirse una carga. El hecho de que saber que realmente tenía una familia, el hecho de saber que realmente sí tenía habilidades especiales, el hecho de saber que su madre le ocultó esas cosas. ¿Cómo debería sentirse Miyo? Kiyoka lo sabe, pero no puede hacer nada. Hazuki le dice que por qué pone una cara tan triste, si él nunca la culpó por sentirse mal, él nunca le reprochó nada, ¿verdad? Ah, pero Kiyoka sí lo hizo. Él lo había hecho. Para colmo, ese fue el último recuerdo que tuvo con Miyo. Aquella discusión que tuvieron antes de visitar a la familia Usuba. Hazuki se molesta, y con justa razón, pero solo deja caer un pequeño golpecito en la cabeza de Kiyoka. Lo hecho está, ya no podemos cambiar el pasado. Solo queda la tristeza de haber perdido a Miyo. Kiyoka sabe que fue un estúpido. La pobre Miyo solo se ha sentido una carga para Kiyoka, al menos así lo hacía en los últimos momentos. Quizás es por esa discusión que Miyo no dijo lo que sentía. Es por eso que Miyo se estaba esforzando por ser una buena prometida, por ser una buena mujer. Quería ser necesitada por Kiyoka, quería sentirse importante para él. Kiyoka está muy arrepentido, pero ya es demasiado tarde. Hazuki trata de darle ánimos para que pelee por Miyo. Después de todo, ese duelo no tiene valor porque se hizo sin el consentimiento de la propia Miyo. Kiyoka lo entiende ahora, él luchará por ella. Si se trata de Miyo, no puede dejarla sola. Pero la voz de Godo interrumpe el ambiente. Él se está comunicando a través de un sello con poder mágico. Él le cuenta sobre la emergencia que está sucediendo con las anormalidades fuera de control. Y si Godo tuvo que recurrir a Kiyoka, eso significa que algo malo está pasando. Recordemos que Godo quería evitar esto a toda costa. Kiyoka escucha todo esto y se pone serio, diciéndole a su hermana que no tardará mucho. Hazuki lo entiende, pues sabe que Miyo odiaría que fueran por ella abandonando sus responsabilidades militares. Eso solo haría que se sintiera peor, que se sintiera una carga otra vez. Hazuki le da su aprobación. Ella esperará pacientemente el regreso de su hermano, para ahora sí poder rescatar a Miyo de los tontos de los Usuba. Él se pone su ropa militar, listo para el combate. Él sabe que debe cuidarse porque si algo malo le pasara, ¿quién salvaría a Miyo? También la haría sentir triste y eso es algo que ya no puede permitir por nada del mundo. Él se despide por fin, no sin antes darse cuenta cómo cambió su entorno con Miyo ahí. Él realmente le extraña, pero por otra parte, Taikabito está sentado disfrutando de la tormenta. Pero él tiene algo diferente, una mirada bastante sospechosa. Él ya parece haberse dado cuenta que Kiyoka está moviéndose. Y hasta aquí el episodio del día de hoy, chicas, chicos, lo siento mucho. Esto ya no depende de mí, depende de los escritores y los autores del manga. También de las personas que se encargan de hacer la traducción, que desde aquí les mando un gran agradecimiento por su arduo trabajo. Debemos esperar un poco más para los próximos capítulos, ser pacientes y esperar. Gracias por haberlo visto hasta el final como siempre. Les mando un besote enorme a ustedes, hasta la próxima.